están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes, ya 29 de septiembre. Se pasó volando el mes de la patria, ¿eh? Ya se va a acabar septiembre, la próxima semana volvemos y vamos a estar derechamente en el mes de octubre, que parte este día domingo. Pero no por eso ha sido un mes menos intenso. Yo he sido cargado de política el mes de septiembre y vamos a estar conversando de eso en este panel de Nuevas Voces. Ya está con nosotros en el estudio, directamente desde la región del Biobío, en un viaje a alta velocidad, Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar acá. Además, por ahora estamos los dos. Ya viene el diputado, pero estoy feliz de poder compartir además en este día tan rico en Concepción, en Santiago. Sí, y que presagia un buen fin de semana. Así es. Esperemos. Además tenemos cumpleaños en común, supe. Así es. Así que va a estar celebrado también este fin de semana. Así que espero que todos tengan ahí sus panoramas agendándose en este momento. Oye, efectivamente, como decía Paz, va a llegar en algunos minutos más el diputado José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por el Distrito 9, por la zona norte de Santiago, Conchalí, Recoleta, Huechuraba, Quilicura, en fin, entre otras Loprado, Renca, entre tantas otras comunas, y venía precisamente desde el distrito, así que lo vamos a estar esperando acá en Nuevas Voces de Agricultura. Un diputado de terreno, ¿no? Así es. Tenemos hartos temas de conversación. El presidente Boric hizo una cadena nacional, literalmente, sí, para hacer una serie de anuncios y fijar los lineamientos de la discusión presupuestaria que se viene como cada fin de año en las próximas semanas en el Congreso Nacional. El presidente Boric anunció un presupuesto que podríamos decir es de carácter expansivo, aumenta los niveles de gasto público entre un 3 y un 4%, puso el eje, según él, en seguridad pública, en salud, en cultura y una inyección importante de recursos, y por supuesto se refirió a uno de los temas que naturalmente iba a tener relación con la discusión presupuestaria, que era el tema de la probidad, ¿no? Y la relación que la discusión de presupuestos tiene con los casos de corrupción llamados casos convenio o casos fundaciones, a tal punto que Camila Vallejo dijo que el enfoque de probidad que el presidente Boric le había dado busca que no existan más inescrupulosos que defraudan al fisco, refiriéndose a los militantes de los partidos del Frente Amplio, la ministra Vallejo. ¿Qué te parecieron los anuncios en materia de presupuesto? ¿Cuál es tu análisis de los lineamientos, los ejes que plantea el gobierno del presidente Boric? Mira, el primer punto que me parece relevante es esta afirmación de ahora sí que vamos a cuidar los recursos de los chilenos. ¿Por qué? Porque esa afirmación supone una afirmación antagónica, que claro, es que antes el presupuesto no se cuidaba. Entonces, la verdad es que este reconocimiento por parte de Camila Vallejo es de que el presupuesto anterior, el que se han gastado durante este año, la verdad es que no era cuidado con el resguardo debido. Y yo creo que eso es bastante relevante, como primer punto. Segundo, que me parece súper relevante, es que como tú bien señalabas, Tomás, este presupuesto es de carácter expansivo, declaradamente expansivo, y lo que se opone a lo que señaló en algún momento el ministro Mario Marcel, de que se cuidarían las finanzas públicas durante el gobierno del presidente Boric, es decir, que el presupuesto debiera ser más austero, cuestión que claro, en los hechos está demostrado que ya no es así, o sea, no son las expectativas. Eso es el segundo punto. Y el tercero, y es claro, uno dice, va a crecer 3,5% el presupuesto, y la proyección de crecimiento para el próximo año rodea el 1%. O sea, va a haber más expansión que crecimiento el próximo año. Y eso además se agrega a otra cosa. Fíjate que la última proyección del Banco Central, en el INPOM que se publicó hace algunos días, señalaron que este año íbamos a o decrecer menos 0,05% del PIB, o íbamos a crecer hasta un 1%. Entonces la verdad es que un 1% no es crecer. Entonces yo no veo en qué se justifica este aumento desmesurado, me parece a mí, del gasto público. Y por otra parte me parece súper relevante señalar que, mira, en un contexto de corrupción, donde hemos conocido una gran cantidad de casos al estilo de Democracia Viva y otros, en donde se han hecho un uso inescrupuloso, mal uso de los recursos públicos. Bueno, yo espero entonces que durante esta revisión de la ley de presupuesto se revise cada una de las partidas de la ley de presupuesto y se rechacen aquellas partidas que dicen relación con los programas, los conocidamente malos programas públicos y que han sido mal evaluados, ¿verdad? Porque a mí me parece, Tomás, y hay que ser serios, a mí me parece que aprobar programas públicos que son conocidamente mal evaluados de manera persistente y consistente, a sabiendas que están mal evaluados, bueno, también es un mal uso de recursos públicos, tan mal uso como lo que han hecho los casos vinculados a Democracia Viva. Entonces, también me parece a mí que hay corrupción
si se aprueba un presupuesto con programas públicos mal evaluados, conocida y sabidamente mal evaluados durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que en esta época de vacas flacas, la verdad es que el Congreso no puede darle la espalda al país en esta materia. Uno de los temas que se cruzan con la discusión presupuestaria y económica general, tú bien dadas las cifras de crecimiento o de estancamiento, son cifras de estancamiento económico, directamente, más que de crecimiento económico de cara al próximo año. El presidente Boric dijo en su cadena nacional que el próximo año va a ser un año de recuperación económica, ¿no? Que son las típicas como promesas políticas que tienen poca consistencia en los hechos. El ministro Marcel había dicho lo mismo el año pasado respecto de había dicho que hacia fin de año la inflación iba a estar en el orden del 3%, todavía estamos muy lejos de eso. Entonces la verdad es que la situación económica es bastante más compleja de la que parecen ser capaces de comprender en el gobierno. Y una de las cosas que se cruza con esta discusión es la última información de empleo que tenemos en Chile, producto de, por supuesto, la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que informó que la tasa de desocupación en Chile ya se había ubicado en el 9% en el trimestre móvil que va de junio a agosto, y significa un aumento del 1,1% en 12 meses. Esto es una noticia que conocemos porque ha sido bastante progresivo el aumento del desempleo. Basta ver los medios de comunicación, día a día quiebran empresas, especialmente en el sector inmobiliario, y constructoras que día a día se van. Hay miles de millones de dólares que han salido de capital de Chile. Es decir, el nivel de inversión y por lo tanto de creación de empleo en Chile es muy bajo. La situación económica de las familias se ha ido deteriorando. Se acabó la plata de los retiros de fondos de pensiones, se acabó la plata de los bonos, ingresos familiares de emergencia. Hoy día, lamentablemente, las familias chilenas se acercan a la realidad del país, que es un país que no crece y que no produce empleo. ¿Cómo ves que calza ese presupuesto, ese anuncio de presupuesto del presidente Boric con la realidad laboral de Chile en un país en que en un año aprobamos reducir la jornada laboral a 40 horas y además un aumento del sueldo mínimo importante que es progresivo y que se va a seguir cargando con un gobierno que a eso quiere agregarle un impuesto al trabajo del 4% al menos vía reforma de pensiones? ¿Cómo ves ese conjunto de factores que parecen fatales para la economía chilena? No conversan para nada. O sea, y además en plena discusión relativa a un pacto fiscal que es una alza impositiva. O sea, el gobierno tampoco quiere dejar ir aquella idea a pesar del rechazo que existió por parte de los congresistas. Estamos en un claro estancamiento. No se ven medidas tendientes a una reactivación económica. El tema de la inflación me da risa porque en el fondo el ministro Mario Marcel sabe perfectamente que los encargados de llevar y de lograr las metas inflacionarias no el Ministerio de Hacienda. Es decir, si el primer semestre del próximo año, el 2024, se logra de una vez por todas contener la inflación a las metas que tiene el Banco Central, bueno, es por el trabajo del Banco Central, porque si dependiera de este gobierno, créeme, que harían emitido todo el billete que fuera posible frente a todas las demandas sociales que existen, que realmente existen en nuestro país y que derechamente este gobierno pretende abordarlas de la manera equivocada. Porque ¿cómo entonces debiera abordarlas este gobierno? Bueno, un plan de reactivación económica. Sí. Con una disminución de impuestos, ¿verdad? Con una promoción del empleo, porque como tú bien dices, Tomás, es efectivo. O sea, ha llegado a un 9% la tasa de desempleo. Y esto quiere decir, lo conversábamos antes de entrar, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que un 9% de las personas que conforman la fuerza laboral no tienen trabajo. Pero estamos hablando de que, bueno, ¿y qué pasa con las personas que buscan por primera vez trabajo, que no han formado parte de la fuerza laboral? Eso por una parte, y es dramático, porque afecta tremendamente las expectativas del país. Es decir, si una persona hoy día, por ejemplo, quisiera ahorrado un poco de plata producto de su trabajo y quisiera comprarse un inmueble, no va a gastar el ahorro que tiene en pagar el pie porque no sabe si va a tener trabajo el próximo mes. Entonces, es una cifra realmente dramática y con este último dato te doy la palabra. Es la cifra más alta en más de un año en materia de desempleo. Entonces, ahí es súper importante el debate constituyente. ¿En qué sentido? Bueno, consagrar adecuadamente el derecho de propiedad, consagrar adecuadamente la libertad, consagrar adecuadamente una protección a los derechos de los consumidores y, por supuesto, un principio de responsabilidad fiscal que converse con la realidad que estamos teniendo y con algunos agentes políticos que están mucho o que dejan mucho que desear a la luz de las necesidades en esta materia, Tomás. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, que es el jefe de bancada de la UDI, sin ir más lejos, anunció hoy día en una conversación con el Líbero, que fue publicada en la mañana, que esta iba a ser la discusión de presupuesto más dura de los últimos años. Entre otras cosas porque, como comentábamos, Paz, esta es una discusión de presupuesto que se da al menos con dos noticias que a mí me parecen muy graves y sobre las cuales hay poca claridad en la información y en las responsabilidades. Primero, evidentemente, el conjunto de casos de corrupción, los casos convenios o fundaciones,
que claro, se metieron bajo la alfombra, dejamos de hablar de ellos, surgieron otros temas en la agenda pública, pero todavía no hay claridad en las responsabilidades. Todos los días tenemos noticias respecto a la diputada Pérez, que parece que estaba enterada ex antes de los convenios con fundaciones. Habló el secretario ejecutivo de Revolución Democrática y dijo cosas durísimas. Es decir, ahí hay una beta abierta que tiene que ver con cómo el Estado despilfarra miles de millones de pesos de recursos de todos los chilenos en fundaciones truchas, ¿no? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad y qué medidas, qué cortapisas se van a tomar para evitar la arbitrariedad en el gasto? Que creo que es una cuestión central. Pero en segundo lugar, hubo una noticia a comienzos de año pasado que no sé si te acordarás, que da a conocer la creación de más de 90.000 funcionarios públicos en nuevas contrataciones en el Estado en el último año. Es una información sobre la cual todavía no hay claridad. Sí, el gobierno salió a desmentirla, pero no dio ninguna cifra alternativa. Entonces, los chilenos tenemos derecho a saber cuántos funcionarios públicos se contratan, con qué sueldos, cuál es el mecanismo de contratación, qué labores están haciendo, cómo se evalúan esos funcionarios públicos y qué decisiones hay en la línea de lo que tú planteabas, por ejemplo, cuando hay programas o políticas públicas que la misma dirección de presupuesto considera ineficientes o inútiles y siguen existiendo. Sí, eso es plata que se bota a la basura. Eso es corrupción. Es corrupción. Entonces, y para los que nos estén escuchando, lamentablemente se haga la idea, esos programas siguen existiendo porque es imposible echar a los funcionarios, porque hay militantes de partido que tienen que tener pega, porque terminar con esos programas genera en general un problema político, porque como el común de los partidos ven al Estado un botín, efectivamente se reparten las reparticiones públicas, sin ir más lejos, y por lo tanto es imposible cortarlo. Bueno, ¿cómo se abordan esos dos ejes de cara a lo que viene? Anuncia el diputado Ramírez que va a ser la discusión presupuestaria más difícil del último tiempo, y dice el caso convenio y la ley de presupuesto son dos caras de la misma moneda. Comparto que sean, yo diría que son la misma cara de una moneda, digamos, no creo que sean dos distintas. Y bueno, y yo le deseo suerte entonces a quienes hoy están en el Congreso, porque me parece que la batalla está ahí. O sea, uno le tiene que pedir a los congresistas que se pongan los pantalones y que directamente efectúen una revisión del presupuesto de cada una de sus partidas y que no aprueben ninguna partida que tenga que ver con programas públicos mal evaluados, porque claro, nosotros conocemos el tema de los programas públicos mal evaluados porque es un porcentaje importante del PIB. Todos los centros de estudio han escrito, los columnistas han escrito sobre esto, pero oigan, hay más partidas que pudieran eliminarse y que desconocemos en la esfera pública. Entonces, por lo menos los programas públicos mal evaluados, hay harta plata allí que se puede redestinar a cuestiones que son más importantes y que generan un efecto más positivo. Y por otro lado, tú decías, bueno, la gran cantidad de nuevos funcionarios públicos contratados. Y uno diría, oiga, sí, mira, si al final la contratación de funcionarios públicos no es el problema. El problema es que esa plata se gasta en nuevos funcionarios públicos y no existe una mejora en la misma proporción por parte de los mismos servicios públicos. Es decir, había una noticia digamos, el Colmed quejándose por el tema del presupuesto en materia de salud. Oye, si el presupuesto de materia de salud se ha multiplicado en los últimos años varias veces. Salud gasta un cuarto del PIB. O sea, y estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que queremos una mejor salud pública y privada, salud de manera transversal, pero esto no puede ser como un saco roto en donde uno gasta y gasta y gasta, sacrificando el presupuesto nacional sin una mejora sustantiva en aquellos servicios que tienen que mejorar, porque esto debiera ser una inversión que se revise ex post y no se hace. O sea, yo creo que nadie en Chile se quejaría, digamos, del aumento de presupuesto en salud si hubiéramos visto una mejora sustantiva en esa materia, Tomás. Fíjate que a propósito del tema salud, porque vámonos a una pausa, pero leí en la semana, aquí lo estoy pillando, salió en el Mercurio, si no me equivoco, la noticia de que 9 obras de construcción de 9 hospitales podrían ser paralizadas por las deudas que tiene el Ministerio de Salud con sus constructoras. Es decir, contratos que firma el Estado, en virtud de las cuales constructoras se hacen cargo de precisamente la edificación de los hospitales, están impagas, con lo cual los hospitales, que te puedo asegurar, que todos los presidentes han inaugurado, se han sacado la foto, han cortado winchas, en fin, quizás se paralizan porque no hay pagos del Ministerio de Salud. Entonces, ahí cuando uno vuelve a la discusión que estamos teniendo, dice, bueno, ¿cómo se gasta la plata en el Estado, no? ¿Cómo se realizan procesos eficientes? ¿Quién controla todo esto? Porque lo que hemos visto, evidentemente, es que los controles, trae el caso Fundaciones, que es la desfachatez absoluta, decenas de miles de millones de pesos entregados de manera absolutamente arbitraria, es que los controles no son suficientes. Y cuando hay partidos de sinvergüenza, como el caso de la Revolución Democrática, que es una tropa de sinvergüenza, la plata se la llevan. Y pillan la letra chica, ¿no? Entonces, si el límite de revisión de Contraloría son 300 millones, bueno, las transferencias se hacen por 299.
Bueno, eso es lo que hay que evitar y me parece que es un eje central efectivamente, Paz, para la discusión de presupuesto. Vamos a esperar a la vuelta de la pausa porque viene en camino el diputado José Carlos Mesa, que le va a tocar esta discusión, así que... Más esperado que el diputado Muy José esperado Carlos el diputado Mesa. Mesa, pero nos puede contar cómo se está viendo la cuestión, esta discusión que va a entrar a la Cámara de Diputados, por supuesto, en los próximos días. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Aprovecho a saludar, por supuesto, a quienes nos escriben por las distintas redes sociales, a Cristiano Lave, que nos escribe desde Estados Unidos. Qué buen programa, lo escribo desde Estados Unidos, y dice que también sigue a Paz Charpentier. Excelente, saludos. Andrea, Tomás, mi marido trabaja en la construcción y es terrible. El MOP tiene deudas millonarias con las constructoras, todas al porta a quebrar, si no han quebrado ya. Así es como comentábamos, Andrea. Varias constructoras han quebrado mes tras mes ante la falta de pagos y además ante la falta de desarrollo de proyectos por la falta de inversión en Chile. Saludo a Ricardo, en fin, a José González, que nos escribe, y a tantos otros, a Nemesio, y tantos otros que nos van escribiendo por redes sociales. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos volvemos para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM con Paz Charpentier y esperando que llegue el diputado José Carlos Mesa. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Nuevas Voces de Agricultura, conversando ya con Paz Charpentier, y se suma a nuestro panel muy esperado, como lo anunciamos, para que vean que nos estábamos aquí prometiendo. Eso es muy político, voy en camino, pero dijo, voy a llegar al segundo bloque. El segundo bloque llegó. Sí, no, lo que pasó fue aprovechar. Bueno, diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, Tomás. Bueno, y saludar a La Paz también. Gajes del oficio por andar en Huechuraba, después la vuelta en Avenida Recoleta. Hay unos arreglos que empiezan en Einstein y terminan en Unión. Esas son como casi 10 cuadras, y llega un momento en que más encima te desvían al Salto y ahí se formó otro taco, y pensé que iba a llegar a la 1 y llegué a la 1:30 básicamente. Oye, a propósito de salir a la zona norte, pues ustedes saben que La Paz, bueno, le toca circular menos, pero se construyó una autopista que conecta básicamente Vespucio por debajo, ¿no? Entonces parte, no sé, en Príncipe de Gales y sale efectivamente a la pirámide, al riesgo empresarial. Y vi la noticia que había una filtración, y efectivamente para la lluvia me fijé que estaba mojada la carretera, digamos, pero parece que por el túnel donde no debería estar mojado, digamos. Pero se había filtrado el agua y hay posibilidad de socavón, había socavón en todas partes, la gente está como aterrada con el tema de los socavones, y una construcción que al parecer habría quedado mal hecha. Y puede ser también, bueno, aquí ya ninguno de nosotros es ingeniero, que no puede ser nada, pero puede ser que también las lluvias hayan rellenado las napas de agua. Lo que pasó en la Laguna Culeo. Napas, y que de alguna manera no están consideradas en el proyecto, qué sé yo, pero es peligroso. Pero bueno, sí, es peligroso. Saludemos a quienes hacen posible el programa y volvemos a la discusión de presupuesto para preguntarle, por supuesto, al diputado Mesa cómo se ve desde la Cámara de Diputados. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Estábamos conversando, José Carlos, sobre, por supuesto, los venía escuchando, así que venía entretenido. ¿Cómo recibe la Cámara de Diputados, particularmente la oposición, los anuncios del presidente Boric y la discusión presupuestaria? Bueno, no voy a ahondar en lo que ustedes ya han mencionado al principio, en el primer bloque, que eran cosas que también uno más o menos ya había pensado durante la mañana, de repente con distintos enfoques, pero... No dijimos nada relevante. No, a lo que voy es que hicieron el análisis que todos nos estamos haciendo, porque es el análisis que hay que hacer. Entonces tampoco voy a caer en la vida de repetir lo mismo que ustedes están analizando, pero hay un elemento que a mí me llama la atención y que hasta el momento no ha sido mencionado, y el hecho que cada vez que uno tiene cualquier discusión con alguien de gobierno, sobre todo con los parlamentarios de gobierno, que te dicen, sí, pero es que ustedes no aprobaron la reforma tributaria. Es que entonces uno le dice, oye, hay que mejorar la seguridad en Chile. Es que no hay reforma tributaria. Claro. Oye, la salud en Chile, es que no hay reforma. Para todo. La reforma tributaria para ellos se convirtió como una varita mágica que va a solucionar todos los problemas. Entonces yo me pregunto, si no hay reforma tributaria, ¿cómo van a sostener el aumento del gasto fiscal? Endeudándonos. Si es la única explicación. Si no hay plata, porque ellos mismos dicen que no hay plata. Entonces, aquí hay otro aspecto a analizar en la ley de presupuesto, que es el nivel de endeudamiento que va a tener nuestro país. O sea, a todo lo que ustedes ya mencionaban, el desempleo que está en alza, la inflación que
claro, no estamos comparándonos con los países vecinos, pero no sé a la velocidad que nos gustaría. Pero no está en los niveles que a nosotros nos gustaría. Claramente no está así. El crecimiento económico, que era un elemento que analizaba Paz en el primer bloque, está por debajo del crecimiento de este presupuesto, y eso sumémosle que nos van a endeudar. Entonces, estos jóvenes que no tienen aparte que hay algún grupito, no sé si es muy grande o muy pequeño, que se lleva la plata para la casa, hay otros que gastan como si no hubiese un mañana. Entonces, el análisis que yo creo que ahí donde está lo central y lo medular, que era una cuestión que también ustedes mencionaban en el primer bloque, el análisis de qué plata se está gastando bien y qué plata se está gastando mal es lo central. El problema es que también hay una cuestión de confianza política, porque no hay confianza política con la directora de presupuesto, no la hay. Entonces, el gobierno va a insistir, la va a proteger, porque, o sea, tuvimos que ir con la acusación constitucional contra el ministro Jackson en la mano, y cuando ya vieron que teníamos los votos para acusar a Jackson, lo sacaron. O sea, a la directora del presupuesto la van a sacar la noche de la votación del presupuesto cuando vean que se los vamos a rechazar. Y ahí la van a sacar. O sea, yo les aseguro que no se promulga la ley de presupuesto sin que se vaya la directora de presupuesto. Vamos a ver si es que el gobierno reacciona antes. Informada tercera de una reunión privada que habría tenido el presidente de la República, el presidente Boric, con la directora de presupuesto. Súper privada, salió la tercera. La tercera tiene todo. Es como las reuniones, ya a mí me da risa, ya estoy de puro pelador, pero me dan como esas reuniones que organiza Piñera con los dirigentes Chile Vamos. Entonces la noticia en la tercera es... se filtra. Secreta reunión del presidente. sale hasta el documento con la lista de candidatos que le pasó Piñera. Es como el secreto de conversar lo que estamos conversando ahora, claro, solo con los que nos están escuchando. Claro. Es como hablar con Pacha Peter, nada secreto. Ya, oye, innecesario. Pueden confiar en mí quienes nos escuchan. Sí, es verdad. Yo también confío en Pacha Peter. Oye, bueno, y efectivamente lo dice José Carlos. El gobierno tomó la decisión, como en tantos otros casos, de blindar a la directora de presupuesto, ¿no? Y ha salido a defender al ministro Marcel que nos había dicho que era la mejor directora de presupuesto de la historia, entonces lo mínimo que puede hacer hoy día es defenderla. Y efectivamente el punto que plantea José Carlos Paz es un tema relevante, ¿no? Porque hay una cuestión política también, que no tiene que ver simplemente con el proyecto de presupuesto, sino con, bueno, qué nivel de relación o qué garantías da la directora de presupuesto que tiene que llevar la discusión a las fuerzas de oposición, que le gustan al gobierno, son prácticamente la mitad de las cámaras. Fíjate que efectivamente lo que plantea el diputado es súper relevante, porque vamos a llegar entonces a la dicotomía de o gasto expansivo, en el fondo lo va a plantear el gobierno, o gasto expansivo en la nueva ley de presupuesto, o entonces que nos aprueben la reforma tributaria. Ese es en el fondo el camino hacia donde los van a llevar. Y me imagino yo que la posición va a ser no aumento impositivo, y por lo tanto es un riesgo que se termine aprobando la ley de presupuesto en el fondo para el próximo año, la ley de presupuesto con déficit en el fondo. Exacto. Y es grave, pues. Es muy grave, porque al final del día uno esperaría que estas cuestiones se pudieran parlamentar y no se llevaran a los extremos, estimado Tomás. Disculpa Tomás, yo creo... Hay una cuestión que me viene a la mente. Yo tengo memoria selectiva, digamos. Tengo buena memoria para unas cosas, para otras no tanto. Cuando yo me mando a embarrar no me acuerdo después. Pero ¿cómo se sentirán todos esos personajes de personas, perdón, no quiero ser ofensivo? O sea, todos ser buenas personas. Todos ser buenas personas. La Convención Interamericana de Derechos lo dice. Que aplaudían tanto. Marcel, un hombre serio, va a darle otra estampa a este gobierno, que bueno, Boric, que eran los mismos que durante la campaña nos dijeron que Boric era moderado, no era tan de izquierda, era de centro, vieron que firmó acuerdos con Piñera. Así nos tienen los moderados, po. O sea, esto no es un ataque a los moderados, es un ataque a los que creyeron que Boric era moderado y que decían que Marcel era un tipo serio. Como economista en el Banco Central, sí, muy serio. Como director de presupuesto en su época, también, muy serio. Pero aquí no hay que olvidarnos que Marcel es ministro, pero el presidente es Boric, po. O sea, y Boric es todo menos serio, todo menos preparado, todo menos centrado. Entonces, aquí también yo creo que hay que tener ojo, y yo hago el llamado a dejar de levantar becerros de oro de izquierda y empezar a leernos nuestras propias tablas de la ley para empezar a hacerles caso.
Es verdad, desde la oposición se santifica de repente a tantas personas como, no sé, me acuerdo en algún momento Carolina Boich, tiene una buena cuña, una buena posición. La Toa, o sea, la derecha. Y pasamos programas hablando de ello. Los de derecha pedían a Toa como reemplazo de Isquia Siche, sería una gran señal. Entonces al final era como regalarle el ministerio y la santificación al agua. Tú y yo estamos realmente. Nos desviamos por el tema, pero creo que es interesante a mí una cuestión que me parece realmente preocupante es cómo en ciertos grupos, principalmente en la derecha como económica, ¿no? Empresarial o cierta élite, esa fascinación con Ricardo Lagos, ¿no? Entonces, si Ricardo Lagos sale en una entrevista es que efectivamente bajó Moisés, o sea, es una cuestión... Bueno, así lo hizo la izquierda con Matei en los últimos días, lo mismo, pero es que exactamente lo mismo. Oye, yo quiero agregar un tema así, que no lo hemos dicho aquí con ocasión de la reactivación económica y que es súper relevante. Hace algunos días, me parece 2-3 días, se desplomó el precio internacional del litio. Así es. En un 70% con respecto a su precio más alto. Eso significa que dentro de los próximos meses los ingresos fiscales por esto van a disminuir. ¿Y qué pasa? Y ojo que eso a mí lo que me resulta más inexplicable. ¿Alguien sabe qué pasa con el proyecto? Porque parece que... No, con el proyecto en materia de explotación de litio que tiene el presidente, porque o está durmiendo básicamente en el escritorio del presidente o en el escritorio de alguno de los ministros, digamos. El problema es que aquí tampoco quiere hacerse un cambio sustantivo, porque lo que debería pasar en materia de litio es que esto deje de depender del gobierno de turno y pase a ser de iniciativa privada como lo es el cobre. Y eso es un cambio súper sustantivo. Es decir, si la explotación del litio hubiese sido 100% iniciativa privada, ya estaríamos viviendo los frutos o recibiendo los frutos de esa iniciativa privada, probablemente más inversión, más empleo, más crecimiento, más profesionalización en materia de la explotación de esto. Entonces, la verdad es que también es un tema importante a conversar en relación a... En paralelo se descubrieron las reservas de litio en Estados Unidos también. Por eso es que se desploma el precio del litio, porque aumenta la oferta y la demanda sigue siendo la misma. Aquí el problema, yo creo que es muy, muy bueno como síntoma que La Paz levante este tema. ¿Por qué? Porque cuando el sabio apunta a la luna, los tontos le miran el dedo. Eso es lo que pasa con el litio y eso es lo que pasa con las riquezas de nuestro país. Porque es como, ya, el litio está caro, ya, empresa nacional del litio. Antes era el cobre, ya, nacionalicemos el cobre. Y así nos vamos a llevar. O sea, falta poco para que el presidente ofrezca una empresa nacional de las papas, pues ya que están tan caras las papas, o las paltas, no sé, una cosa así. Pero es una mirada absolutamente cortoplacista, extraccionista, de tercermundista. O sea, este presidente que supuestamente nos iba a sacar adelante, que venía con nuevas ideas y todo, y la verdad que tiene un programa de gobierno digno de partido de izquierda de los 60. No le veo mucha diferencia. Oye, hagamos una pausa comercial en esta conversación acá en Nuevas Voces. Volvamos con la discusión constitucional vía José Carlos discutiendo, que siempre es un desafío, tratando de discutir con el senador Sandón. El miércoles. Así que, y por supuesto, están pasando cosas en la discusión constitucional. Hoy día se votan cosas importantes del sistema judicial o poder judicial, más que sistema, poder judicial. Gracias a Dios. Y el rechazo del 4 de septiembre. Ya estoy igual pero en fin. Suéltalo, Bade. Poder judicial y otros temas. Así que a la vuelta de la pausa volvemos con José Carlos Messi para Charpentir acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres, y con José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por el Distrito 9, por la zona norte de nuestra región metropolitana. Vamos a cambiarnos de tema, como habíamos anunciado. Vamos a conversar de lo que está pasando en la discusión constitucional. ¿Cómo has visto, Paz Charpentier, esta semana de trabajo del Pleno de la Convención? Fue un fin de semana polémico, entrevista de Evelyn Matei, salió a contestarle José Antonio Casta el otro día. Salió a contestarle Evelyn Matei. Evelyn Matei. A Evelyn Matei. Bueno, sí, efectivamente, salió el lunes Evelyn Matei y un video con Macaya, todo muy tierno. Yo esta semana celebré a Javier Macaya, así que nadie podría decir que a mí me retan que yo en su minuto le pegaba a Macaya. Yo estaría a felicitar a Macaya porque salió a anunciar que no estaban por el tercer proceso y todo eso, que me parece súper valioso que lo hagan, digamos. Uno nunca sabe qué proceso inventan, digamos. ¿Cómo has visto esta semana, Paz Charpentier? Mira, lo primero a mí me parece importante que existe una reactivación del esfuerzo de comunicar lo que está sucediendo en este proceso, porque por primera vez, digamos, después de los meses que ya esto lleva desde el 7 de mayo, hay artículos que ya han sido aprobados por el Pleno y que tienen probabilidades de en el fondo, permanecer en la propuesta del texto de salida. Desde ese punto de vista me parece positivo, porque a mí me parece que gran parte de la explicación de la alta desaprobación
eventual en diciembre, ¿verdad?, tiene que ver con la desinformación. Así me lo han señalado las personas también en terreno, y yo creo que el diputado acá podrá confirmar lo que digo al respecto, porque además las enmiendas y artículos aprobados gozan, a su vez, contradictoriamente, ¿verdad?, de una alta aprobación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente, que me parece súper relevante, con ocasión del tema litio, para las personas que nos escuchan. Fíjense que hoy en Chile, a diferencia del cobre, que es concesible, es decir, se pueden constituir concesiones, en el caso del litio solo se puede explotar a través de contratos de operación o empresas estatales. En el caso del litio. Esa es la razón por la que la explotación del litio depende del gobierno de turno. Y de acuerdo a lo que me están contando acá, existe una norma en la propuesta de texto aprobada hasta el momento que permitiría a la iniciativa privada, es decir, tener el mismo tratamiento el litio que el cobre. Cuestión que a mí me parece súper relevante, porque nos permitiría de alguna manera ponernos al día en la explotación de este oro blanco, como le denominan los expertos, que es tan relevante. Porque si hay iniciativa privada, evidentemente la cosa va a fluir mucho más rápidamente y se van a producir los beneficios que tanto esperamos en Chile. O sea, es que nosotros no nos imaginamos el impacto que puede tener en las arcas fiscales la explotación de este oro blanco, y además en términos de también el círculo virtuoso que se genera. Es decir, la tecnología, innovación, inversiones, profesionales, la reactivación de zonas de nuestro país, que pucha que sería bueno para las familias que viven en esos lugares. Entonces creo que es una buena noticia, Tomás. José Carlos Mesa. A ver, voy a partir por una cuestión que menciona Paz. O sea, yo también en terreno he visto que la gente tiene como una dicotomía, no quiere el proceso, y eso es lo que no quieren, no, claro, pero sí les gustan las enmiendas. O sea, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba Tomás antes del corte, este debate que tuvimos en el matinal de TVN, que era el primer panel político que hacía ese matinal en mucho tiempo, se habló ponte tú el tema de contribuciones. Entonces yo daba mis argumentos porque creo que te vi. Ahí se acordó. Es que me importa el tema de contribuciones. ¿Por qué te están cobrando mucho para pero quedaste excluida, porque excluimos los altos patrimonios. Y el punto es que después leyeron comentarios del público en el matinal, y de 10 comentarios que leyeron, 9 eran a favor de la enmienda republicana, de las enmiendas que nosotros hemos defendido. Entonces, y aquí yo creo que se va a empezar a revertir la situación por varias cosas. Uno, por la creo yo a destiempo amenaza que hizo la izquierda de llevar el proyecto de los expertos al Congreso. Fue muy a destiempo, encendió la alarma, obligó a tomar posición a los partidos de Chile Vamos a decir que no lo van a hacer, y por lo tanto ya esa vía se cortó. Entonces la gente va frente a esa amenaza, dice que cortemos esta cuestión ahora, en diciembre votemos a favor de la propuesta. En segundo lugar, muchas de las enmiendas que se han aprobado, que han sido presentadas por los consejeros republicanos, gozan de simpatía de por ejemplo, Chile Vamos, que tiene la manija en la comisión de expertos. ¿Por qué? En la comisión de expertos, ¿por qué? Porque son temas que a ellos, no tengo ninguna duda, les habría encantado poner en la propuesta de los expertos, pero no tenían la mayoría en ese órgano. Bueno, sí la tenemos en el Consejo Constitucional. Y a su vez no existiría, por lo menos espero yo, la mayoría de 3/5 en el Consejo de Expertos en la Comisión de Expertos, para revertir estas normas. Entonces, estas enmiendas que son, como bien decía Paz, altamente populares, van a quedar dentro del texto, y yo creo que eso va a favorecer. Nos falta el tercer requisito, que por lo menos yo teóricamente he dado para que se revierta la situación, y es que el presidente Boric se decía por votar en contra. Por favor, presidente, hágale un favor a Chile, diga que vote en contra, porque le aseguro que muchos chilenos van a decir, bueno, si Boric está en contra, yo estoy a favor. Sí. Paz. Bueno, y las enmiendas no solamente, y eso es un punto súper importante, las enmiendas no solamente son populares, porque no necesariamente cuando algo es popular significa que le hace bien a Chile. Por supuesto. Las enmiendas son populares y a su vez buenas para Chile. Y reconocen cuestiones que fueron súper determinantes para que la mayoría de los chilenos votara rechazo el 4 de septiembre. La libertad en materia de elegir educación, ¿verdad? La libertad para elegir en materia de salud. Derechamente, bueno, la protección de la vida de quien está por nacer, ¿verdad? Que son cuestiones de perogrullo. Bueno, el derecho a la vivienda. Ojo, que el derecho a la vivienda de preferentemente en propiedad. Eso es súper importante frente a la crisis de vivienda que tenemos hoy día. Entonces, lo bueno aquí es que no solamente son
populares, sino que también son buenas para Chile. Y a mí me parece que este tenía que ser el objetivo de un proceso constituyente que rescatara las cosas que se han hecho bien en Chile, no fuera un proyecto refundacional y fijar algunos lineamientos hacia el futuro y que lo demás quedara entregado a la democracia. Y con el tema de la democracia quiero agregar lo siguiente. ¿Por qué? Porque algunos dicen, oye, la derecha está pasando máquina, etcétera, etcétera, está haciendo lo que quiere, no está considerando la posición del oficialismo. Bueno, pero ¿esa no era acaso la función de este órgano, el Consejo Constituyente? Llenar aquellos silencios que quedaron de la propuesta del Consejo de Expertos. Bueno, para eso existía particularmente y se creó este órgano elegido democráticamente, para llenar los silencios respecto de aquellos puntos en que no existía consenso por parte de los expertos. Por lo tanto, aquellas voces que llaman, como escuchás algunos días Hernán Larraín, que me pareció horrorosa la afirmación, oiga, no, ¿sabe qué? Retiren todas las enmiendas y plebiscitemos en diciembre el proyecto de los expertos. O sea, lo más antidemocrático que hay. Obligaron a los chilenos en reiteradas oportunidades a ir a votar. ¿Para qué? Para saltarse el primero, el 4 de septiembre. Y ahora quieren saltarse también el 7 de mayo. ¿Para qué? Para que la gente como oveja vaya el 17 de diciembre a votar por un proyecto que no cumple con sus expectativas. Lo encuentro horroroso. Y hay una cuestión que hay que agregar a ese análisis, que a mí me parece ridículo y absolutamente impresentable que quienes crearon este proceso pusieron las reglas. Hernán Larraín, uno de ellos, no como diputado porque obviamente él no votó en el Congreso, pero él quería este proceso y lo quería de esta forma, lo negociaron así, lo llevaron al Congreso. Revisen, cualquiera puede revisar las votaciones de ese proyecto de reforma constitucional. Votó a prueba. Él votó bueno, ¿para qué decir? Y fue un bloque completo desde el Partido Comunista hasta la UDI, que no hubo posibilidad de introducirle ningún cambio a este proceso. Este proceso se hizo contrario por ejemplo, a quienes hoy día tenemos la mayoría, que es el Partido Republicano. Entonces, ellos ponen las reglas y después no les gusta el resultado. O sea, a mí me parece realmente ridículo. No hay ningún tipo de autocrítica de estos personajes, que al final, claro, porque nada de lo que pasa en Chile en realidad a ellos les afecta, si ellos no viven en Chile, viven en otro país. El otro día en un programa Iván Puig decía que vivían en Narnia. Yo creo que andan por ahí, porque ahí les da lo mismo si se aprueba esta, la de los expertos, si se cobran o no cobran en contribuciones, porque a ellos les da lo mismo pagar, para ellos el vuelto el pan una contribución. Pero para una familia que el sustento de su casa queda cesante y en 2 meses más tiene que pagar las contribuciones, es un drama. Es un dramón. Para los adultos mayores, ¿para qué decir que la pensión no les alcanza? No, y que te llegue una orden de remata además cuando no pudiste pagar. He conocido casos de adultos mayores que, y esto me lo han dicho ellos mismos, con lágrimas en los ojos, que están a punto de perder sus casas porque les da vergüenza pedirle plata a los hijos. Sí. Porque no les alcanza. Entonces, yo les pediría que quienes quieren desahuciar el proceso constitucional, en el fondo lo que están haciendo es cometer parricidio, porque quieren matar a su propio hijo. Fíjate que además, y con esto tenemos que ir, pero yo veía que Hernán Larraín Mate, en una discusión que tenía con Natalia González, si no me equivoco, que ha hecho una pega extraordinaria desmitificando la cantidad de lugares comunes y caricaturas que muchas veces estos grupos instalan en las redes sociales, en fin. Hernán Larraín decía, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Presentamos el texto de los expertos y así evitamos el fracaso. Claro. Entonces, me dan ganas de preguntarle a Hernán Larraín Mate, ¿qué le asegura que el texto de los expertos concita un amplio apoyo ciudadano? ¿Qué le asegura, qué garantía tiene Hernán Larraín Mate de que el proyecto de los expertos se apruebe en diciembre? Porque cuando se discutió el proyecto de los expertos, cuando los expertos trabajaron, cuando el proyecto de los expertos salió de esa comisión, el plebiscito igual se perdía. Las encuestas estaban prácticamente igual debajo. Entonces, no es verdad que el texto de los expertos concite un amplio apoyo popular. O sea, si Hernán Larraín Mate lo que prefiere, lo que quiere, lo que está proponiendo es hacer una propuesta constitucional a espalda de la ciudadanía, que lo diga. Que lo diga. Pero si a Hernán Larraín Mate le parece bien, porque hay que ir al texto de los expertos, si a Hernán Larraín Mate le parece bien que no haya libertad de elección en salud, que no haya defensoría de las víctimas, que no haya protección de la vida que está por nacer, que no haya un capítulo especial para la defensa nacional, para las Fuerzas Armadas, o sea, esas son las cosas que ha aprobado el Pleno por los vacíos, por los silencios de la Comisión de Expertos, que no fueron silencios voluntarios. Es porque hubo normas que se presentaron. La protección del que está por nacer se presentó en la Comisión de Expertos y se rechazó. La libertad de elegir de salir la presentaron los comisionados de derecha y se rechazó. Bueno, por eso está el Consejo Constitucional, para que la democracia llene esos vacíos, para que la gente que eligió una amplia mayoría del Partido Republicano de Chile Vamos pueda ver en esa propuesta constitucional lo que todas las encuestas te muestran, que quieren libertades de elegir, que quieren un Estado que tenga herramientas para combatir la seguridad, que quieren que haya defensoría de las víctimas, que quieren tener propiedad de su fondo de pensiones.
si alguien pretende desoír ese llamado, que lo diga honestamente, en vez de hacernos creer que el texto de los expertos es una suerte como de texto de consenso. O sea, yo estoy seguro que el texto de los expertos no genera consenso ni en su propia coalición política. O sea, yo creo que ni siquiera en los expertos. o sea, bueno, por de pronto, de hecho, ni siquiera los expertos. Pero bueno, tenemos que ir. Lamentablemente se nos acabó el tiempo día viernes, 29 de septiembre, y se nos fue septiembre. Y se fue el año, ¿para qué está con cosas? Se acaba septiembre y se acaba el año. Uno empieza a correr, ese efectivamente, sí. Efectivamente uno empieza a correr De después hecho, de yo salí para el 18 a carretear y cuando volví ya tenía el árbol de Navidad armado en mi casa. Oye, pero si ya ayer, ¿cuándo fue que tuve que ir a comprar unas cosas? ¿A una de estas tiendas? Ya está. Vas a meter un peligro, ¿eh? Oiga, pero... Y estaban los árboles de Navidad y las pelotitas y todo. En eso el mercado, o sea, el mercado perfecto. ¡Ay, qué Es atroz! más perfecto aún. Más perfecto aún. No, compre... Así que feliz Navidad y No, pero austeridad esta Navidad y compren con tiempo. Efectivamente. Oye, el consejo que dan todos los años que nadie cumple. Sí. mira Pacha Petén, ¿eh? El lado moderado de Pacha Petén, porque me imagino, a ver si el marido de Pacha Petén opina lo mismo. Ya, Cuando oye, saluda a mi mono. Nos vamos, querido amigo. Gracias por su sintonía. Gracias, José Carlos y Paz, por acompañarnos acá en la 92.1 FM. Gracias por sus comentarios. Viene deporte en agricultura, así que usted quede aquí en la 92.1. Nosotros nos reencontramos el lunes. Y el viernes también, probablemente. El viernes, sí, pero el lunes principalmente. De lunes a viernes a las 13 horas. A las 13 horas acá en Nuevas Voces, querido amigo. En Nuevas Voces Chile, el último capítulo de Cine Anestesia con el doctor Acosta. Ayer estuvo con Sergio Mico y José Francisco Lago. A propósito de esto, de que el presidente Piñera ahora encuentra que le hicieron un golpe de Estado. Esa fue la discusión que se vivió ayer, así que los invito a seguirlo en YouTube. Que esté muy bien. Chao, chao.